Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar y conocer en profundidad un tratamiento de Botox capilar intensivo que me está apareciendo cada vez que entro en redes sociales. Cada vez que entro en Instagram, etcétera, me aparece este anuncio y me pareció muy interesante analizar en profundidad este producto. El producto en cuestión se llama Kertox y vamos a analizar en este vídeo muy en profundidad todos los activos que contiene. Vamos a hablar también de qué es esto del Botox capilar, qué puede hacer por nuestra piel, cuáles son sus objetivos y realmente qué vamos a sentir cuando apliquemos este tipo de tratamientos en nuestro cabello. Por último, vamos a ver el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, lo primero y lo más importante para centrarnos en este producto creo que sería hablar de qué es el Botox capilar. Y es que no sé si muchas personas habéis probado el Botox capilar. Yo hace muchísimos años que me hice un tratamiento de Botox capilar y fundamentalmente este tratamiento lo que nos hace es hidratar nuestro cabello en profundidad, aportarle muchísimo brillo, intentar eliminar un poco este frizz, este encrespamiento y dejarlo muy suave al tacto. Realmente es un tratamiento que a mí en su momento cuando lo probé me gustó mucho porque sí que sentí que aportaba toda la hidratación que necesitaba mi cabello. Es cierto que, como ya sabéis, yo el cabello lo tengo bastante largo y es cierto que siempre de medios a puntas suele estar algo más castigado. Es verdad que aunque siempre intentemos no utilizar mucho las planchas, el secador, etcétera, siempre esta parte está algo más castigada y es por esto que este tipo de tratamientos puede ayudarnos a ayudar a esta hidratación en profundidad de nuestra fibra capilar y es un tratamiento muy interesante. Sí que es cierto que para aquellas personas que tengáis el pelo con muchísimo volumen, cabellos muy rebeldes, difíciles de controlar, etcétera, sí que aportaría algo de hidratación, pero no vais a notar vuestro cabello como si os hicierais un tratamiento de queratina, alisados, etcétera. Simplemente con este tratamiento se busca esta finalidad de obtener una hidratación en profundidad de nuestro cabello. Fundamentalmente lo que nos encontramos cuando nos enfrentamos a este producto que se llama Kertox, este producto nos dice que nos va a aportar a nuestro cabello esta hidratación en profundidad, que también le va a aportar brillo, suavidad, que vamos a controlar un poco el encrespamiento y sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que cuando aplicamos en nuestro cabello un tratamiento, un producto que aporta mucha hidratación, también podemos ayudar un poco a mantener a raya este encrespamiento, también dependiendo bien de cómo sea nuestro tipo de cabello, etcétera. Dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser ir un poco a conocer el listado de ingredientes. Realmente, ¿qué tiene este producto para ser considerado un tratamiento de Botox capilar? ¿Y qué va a hacer cada uno de estos ingredientes? ¿Qué propiedades tienen para saber realmente qué vamos a conseguir cuando lo apliquemos en nuestro cabello? Pero antes de conocer todo su listado de ingredientes, sí que quería hablar un poco del modo de uso y un poco lo que viene resaltado, ¿no?, cuando nos enfrentamos a este producto. Y es que nos dice tanto, por un lado, algo importante, este producto no se debe de aclarar. Cuando estemos utilizando este producto, tendríamos que aplicarlo con nuestro cabello húmedo de medios a puntas, a continuación secar nuestro cabello o dejarlo al aire, pero lo más importante es que no tenemos que aclarar el producto, es un producto sin aclarado. Algo a resaltar también es que el producto en sí viene para ser pulverizado. Esto quiere decir que va a ayudarnos mucho a la hora de repartir bien el producto por nuestro cabello. Es cierto que es muy fácil de aplicar debido a que cogemos con el propio spray, lo vamos aplicando y poco a poco lo peinamos y posteriormente o lo secamos o lo dejamos dejar secar al aire. Es cierto que la forma de aplicación es muy cómoda y que vamos a sentir los beneficios, nos dice, de forma instantánea y ahora veremos realmente si esto es cierto. Sí que lo que quiero hacer con este análisis es ver bien en profundidad no solamente el listado de ingredientes que tiene, sino a qué tipo de cabello se adaptaría bien. Esto es bastante importante tener en cuenta porque aunque estemos buscando una hidratación en profundidad, como he comentado muchas veces, tenemos que diferenciar muy bien entre si tenemos nuestro cabello seco porque está dañado, si nuestro cabello es naturalmente seco, si está dañado porque tiene falta de cualquier componente, etcétera, debido, por ejemplo, a una enfermedad que podamos tener, intolerancias, etcétera, algún tipo de carencia. Es bastante importante que tengamos en cuenta esto cuando nos estamos enfrentando a este tipo de productos para ver si realmente vamos a conseguir los objetivos que realmente estamos buscando. Así que vamos a centrarnos en el listado de ingredientes y vamos a ver cuántos ingredientes tiene, qué activos contiene y qué van a hacer estos activos por nuestro cabello.
Pues bien, este producto contiene 23 ingredientes en total, teniendo en primer lugar el agua. A continuación tendríamos el alcohol desnaturalizado, así que para todas aquellas personas que no queréis utilizar productos que contengan alcohol desnaturalizado, que sepáis que este producto lo contiene en segundo lugar. Simplemente que sepamos que el alcohol desnaturalizado ya sabemos que puede actuar y actúa fundamentalmente muchas veces como astringente, también como conservante y también puede actuar como solvente y también como agente de control de la viscosidad. Dicho esto, a continuación encontraríamos un alcohol graso que fundamentalmente nos va a ayudar a actuar como emoliente, suavizando bien nuestro cabello y ayudando a que sea fácil el desenredado. A continuación, en el número 4 encontraríamos el pantenol, la provitamina B5, que nos va a ayudar fundamentalmente a aportar hidratación, brillo y flexibilidad a nuestro cabello. Realmente son tres propiedades que me gustan muchísimo y es por esto que el pantenol es uno de los productos que más me gusta que contengan los productos capilares, ya que realmente puede aportar justo lo que estamos buscando: hidratar bien en profundidad, aportar una buena flexibilidad a nuestro cabello y también aportarle ese brillo que tanto buscamos. Bien, del número 5 en adelante hasta el número 14, todo lo que encontramos son aceites, y es que estos aceites van a ser los que se van a encargar de aportarnos fundamentalmente esta hidratación, nutrición en profundidad de nuestra fibra capilar. No voy a nombrar todos ellos ya que son muchísimos, pero sí que me quiero centrar en los que están un poquito más arriba, que son los que están en una mayor concentración, para que veamos qué propiedades tienen, qué puede hacer por nuestro cabello, y sí que resaltar a lo mejor alguno más interesante o alguno que no solemos encontrar en nuestros cosméticos, también para que conozcamos cuáles son sus propiedades. Pues bien, en el número 5 encontraríamos el aceite de girasol, que se encarga de hidratar y nutrir en profundidad nuestra fibra capilar. Pero realmente uno de los aceites más interesantes y que me gusta muchísimo sería el que encontramos a continuación, en el número 6. Y es que es en el número 6 donde encontramos el aceite de macadamia. El aceite de macadamia no solamente hidrata, sino que ayuda a reparar nuestra fibra capilar, a fortalecerla y también a mantener a raya el encrespamiento. Así que tenemos una muy buena combinación para tener en cuenta en estos cabellos que requieren no solamente una hidratación, sino también aportarle un poco a nuestro cabello esta fuerza que necesita, ¿no? Evitar su rotura, etcétera, y además mantener a raya este encrespamiento, que es algo que nos suele preocupar mucho. En los números 7 y 8 encontramos el aceite de oliva y también encontramos el aceite de argán. También conocemos muy bien estas propiedades, cómo nos va a ayudar también a nutrir, a hidratar en profundidad nuestra fibra capilar. Pero voy a hablar del siguiente, que es un aceite que no se suele encontrar mucho también en nuestros cosméticos, con unas propiedades muy interesantes a nivel capilar. Y es que este activo que encontramos en el número 9 nos ayuda también a hidratar, pero lo más importante, a fortalecer, a reparar estas puntas abiertas, a mantener controlado el encrespamiento. Realmente podríamos decir que es un reparador fundamentalmente, así que también para aquellos cabellos que estén algo más dañados, este activo podría venir muy bien para ayudar a controlar bien, no solamente que se mantenga bien hidratado, sino a reparar estos cabellos que están más dañados, estas puntas que están más abiertas, etc. También encontramos el aceite de coco, también encontramos algún extracto que nos puede ayudar para aquellos cabellos que están más frágiles, que han perdido su volumen, que son algo más quebradizos, etc. Así que fundamentalmente, entre todos estos activos que estamos encontrando, todos estos extractos y estos aceites, estamos viendo que fundamentalmente se está buscando hidratación, reparación, fortalecer nuestra fibra capilar, aportar brillo y mantener a raya el encrespamiento. Realmente es una muy buena combinación para estar buscando este objetivo, que es lo que realmente persigue este Botox capilar. De aquí, de cara al final del listado de ingredientes, encontramos también la vitamina E, un derivado de la vitamina E. También encontramos algún activo que tiene estas propiedades antiestáticas, acondicionadoras de nuestro cabello, y también encontramos perfumantes. Dicho esto, ya hemos visto toda la composición que tiene este producto. Realmente, fundamentalmente, lo que estamos viendo es que es una composición rica en aceites que nos van a dar todas las propiedades que he comentado anteriormente. Por lo tanto, vamos a conseguir con este Botox capilar el objetivo que tenemos que intentar buscar si realmente queremos aplicar un producto que tenga esta finalidad, es fundamentalmente aportar hidratación a nuestro cabello, lo que he comentado, brillo, fortalecerlo, etc. Es bastante importante tener en cuenta el tipo de cabello que tenemos, y ahora que hemos visto bien todo el listado de ingredientes, tenemos que tener en cuenta que este tipo de productos no se adaptaría bien a todo tipo de cabello. Es cierto que lo aplicamos de medios a puntas, pero es lo que estaba comentando. Para aquellos cabellos que tienen muchísimo volumen, para aquellos cabellos que son muy rebeldes, muy difíciles de controlar, es posible que aplicando este producto sientan que sí, que el cabello está más hidratado, pero no van a tenerlo
tan bajo control como un cabello que simplemente es ondulado o que está algo dañado, etcétera, pero no tiene tanto volumen, no es un cabello tan rebelde. Sí que es cierto que con este tipo de tratamiento, si nuestro objetivo no es simplemente que se vea visualmente mejor, sino que es aportarle esta hidratación, esta nutrición en profundidad, sí que es cierto que aplicándolo en cualquier cabello vamos a sentir este beneficio, pero es cierto que no se comportará igual, no vamos a sentir nuestro cabello igual si nuestro cabello es mucho más rebelde y difícil de controlar que si nuestro cabello es algo más lacio, tiene menos volumen, es más fino, etc. Pues bien, por último vamos a hablar del precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si realmente este producto valdría la pena. Y es que este producto cuesta casi 20 euros, 19,90 por 30 mililitros. ¿Qué podemos decir de este precio? Realmente sí que tengo que decir que es un precio que me parece bastante elevado. Es cierto que la composición que tiene es rica en muchísimos aceites. Es cierto que muchos serums contienen varios aceites, a lo mejor tienen 5, 7, pero en este caso estamos hablando de muchísima mayor cantidad de aceites y además aceites que no se suelen utilizar en nuestros cosméticos, algo más innovadores, etc. Y es cierto que este producto únicamente se tiene que aplicar de medios a puntas. Pero es cierto que es un precio algo elevado en comparación con otros productos que a lo mejor hemos podido ver que también contienen aceites, que también tienen un poco esta finalidad, que son algo más económicos, a lo mejor cuestan menos de 10 euros o rondan los 10 euros y este sería un poco el doble. Dicho esto, sí que tenemos que tener en cuenta que en cuanto a si funcionaría o no, tenemos que tener en cuenta que con todos los activos que contiene sí que vamos a sentir una mejoría en nuestro cabello, sí que vamos a sentir esta hidratación en profundidad, sí que vamos a sentir los beneficios de los activos que contiene, porque contiene muchísimos y los contiene bastante arriba en el listado de ingredientes. Sí que recordemos que contiene este alcohol desnaturalizado para todas aquellas personas que no queréis utilizar cosméticos que contengan alcohol desnaturalizado, simplemente que sepáis que lo contiene. Pero dejando esto de lado, en cuanto a su composición, es una buena composición, tiene unos activos muy interesantes, especialmente me ha gustado ver aceites que no se suelen utilizar en nuestros cosméticos habitualmente y que realmente tienen unas propiedades muy innovadoras, muy interesantes, que realmente algunos de ellos están específicamente pensados para aportar propiedades a nuestro cabello, especialmente cabellos más frágiles, quebraditos, etcétera. Por lo tanto, sí que es muy interesante la composición que tiene. Y sobre todo, y lo más importante, es si realmente notaríamos un beneficio, si realmente notaríamos la diferencia. Sí que es cierto que lo vamos a notar. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos que aplicar mucha cantidad de producto, simplemente con unas pocas gotas aplicándolo en nuestro cabello ya sentiremos la diferencia. Si aplicamos mucha cantidad de producto, no deja de ser un producto oleoso y sí que sentiremos que si no nuestro cabello puede quedar algo más apelmazado, etcétera. Simplemente tenemos que aplicar unas pequeñas gotas porque será suficiente para poder aportar esta hidratación. Por lo tanto, sí que es un producto que podría durarnos mucho tiempo, simplemente tengamos en cuenta este precio, los activos que contiene y si realmente se adaptaría bien a las necesidades que estamos buscando y a nuestro tipo de cabello. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este producto, si os ha parecido en la publicidad de Instagram, etcétera, y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Os habéis hecho alguna vez un tratamiento de botox capilar en peluquería, en algún centro de estética? ¿Alguna vez lo habéis probado? Y si lo habéis probado, ¿qué tal? ¿Realmente os ha gustado este tipo de tratamientos? Yo tengo que decir que yo lo probé hace muchísimos años y sí que es verdad que durante unos meses sí que noté mi cabello que estaba muy hidratado, que es un poco el objetivo, ¿no?, que intentamos tener cuando tenemos nuestro cabello algo más dañado, etcétera, sentir que está lleno de vida, lleno de brillo, etcétera. Y sí que es cierto que me gustó mucho. Es cierto que con este tipo de productos sí que tenemos que ir con mucho cuidado con la cantidad que aplicamos debido justamente a esto, a no dejar nuestro cabello muy apelmazado, etcétera. Pero sí que tengo que decir que con los activos que contiene una hidratación y nutrición en profundidad vamos a conseguirlo. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante. Ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!